Cuando abrí la puerta de mi propia casa esperando encontrar un velorio, escuché a mi hijo gritar entre risas y música de banda: "Traigan el champán, el avión de la vieja se cayó. Por fin la herencia es nuestra". Sentí un frío sepulcral que me caló más hondo que el accidente en la sierra. Las piernas se me doblaron como trapo y el estómago se me revolvió de puro asco. Pero en ese segundo el dolor se transformó en una furia incontrolable, y supe que esos buitres jamás verían un centavo de mi dinero. Antes de contarte cómo enfrenté esta traición imperdonable, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte el desenlace. Esta historia es una advertencia real para todas las madres que dan todo sin medida, y te aseguro que el final te dará una lección de dignidad que necesitas escuchar. Quédate con nosotros porque lo que hice después cambió mi vida para siempre. Me llamo Consuelo, tengo 68 años y les escribo desde mi casa en Monterrey, Nuevo León, frente al Cerro de la Silla. Toda mi vida me partí el lomo levantando mi ferretería pensando en el futuro de mi familia, sin imaginar que mi propio sacrificio sería lo que terminaría corrompiendo el alma de mi hijo. Mira, te voy a contar cómo empezó todo justo esa mañana, antes de que mi vida diera ese vuelco terrible. Estaba yo sentada en la cocina, esa cocina inmensa, con barra de granito que tanto le gusta presumir a mi nuera cuando vienen sus amigas de San Pedro. Pero yo, necia como soy, traía puesto mi mandil viejo, ese que tiene el bordado deshilachado en la orilla. Me había servido mi machacado con huevo, bien norteño, porque aunque las cuentas del banco tengan muchos ceros, el estómago de una no olvida la humildad ni el sabor del trabajo. El olor a café de olla con canela estaba peleando contra el frío seco del aire acondicionado, que aquí en Monterrey no se puede apagar ni un rato porque el calor te cocina vivo. Estaba disfrutando ese primer trago amargo y caliente, revisando las facturas de la ferretería con mis lentes de lectura cuando la paz se rompió. No fue un ruido fuerte, fue ese sonidito irritante del celular de mi hijo Roberto. Tin, tin. Una notificación tras otra, como si cada mensaje fuera una deuda cobrándole la paciencia. Roberto entró a la cocina y ni siquiera me dio los buenos días. No se sentó a pedirme un taco, ni me preguntó cómo amanecí de mis rodillas. Entró con esa prisa nerviosa que trae últimamente, oliendo a locara y a desesperación. Traí una carpeta azul bajo el brazo y me la plantó encima de la mesa, casi tirando mi salsa piquín. Me miró con esos ojos que pone ahora una mezcla rara entre lástima y exigencia y empezó con la misma cantaleta de toda la semana. Me dijo que no entendía qué necesidad tenía yo de irme a meter a la Ciudad de México, que el viaje era muy pesado y que a mis años ya no estoy para andar en aviones ni en juntas. Me insistía con una suavidad que se sentía falsa, que mejor le firmara ahí mismo esos papeles de administración total. Según él, lo hace para protegerme, para que yo descanse y disfrute la vida mientras él se carga el peso del negocio. Me decía que dejara que él manejara las cuentas, que para eso estudió, que los tiempos han cambiado y yo ya no entiendo de finanzas modernas. Pero mientras él hablaba y golpeaba despacito la carpeta con el dedo índice, yo sentí algo feo. No era dolor físico, aunque sentí una punzada en el pecho que me cortó la respiración un segundo. Era esa intuición que tenemos las madres cuando sabemos que nos quieren ver la cara. Sentía su preocupación como una soba en el cuello, no como un abrazo. Lo miré fijamente. Vi cómo le temblaba apenas un poco la mano izquierda. Y pensé para mis adentros, ¿por qué tanta prisa, mi hijo? ¿Por qué tanta urgencia de quitarme del camino lo que tu padre y yo construimos ladrillo por ladrillo? Me quedé con la pluma en la mano, suspendida sobre el papel, sintiendo que si firmaba eso, estaba firmando mi propia sentencia, aunque todavía no sabía de qué tipo. No le firmé nada. Le dije que a la vuelta revisábamos con calma y me subí al taxi con un nudo en la garganta que no se me quitaba ni con agua. Mientras veía pasar el cerro de la
Silla por la ventana, alejándome de mi casa, mi mente se fue de viaje mucho antes que mi cuerpo. Me puse a pensar en los 30 años de puro jale que nos costó levantar la ferretería. Mi difunto esposo y yo empezamos cargando bultos de cemento y contando tornillos hasta que se nos entumían los dedos. Me acordé clarito del 94, ese año maldito en que la crisis nos pegó tan duro que sentíamos que el mundo se nos acababa. Nadie sabe esto, pero ese año yo fui al Monte de Piedad a escondidas. Me quité los aretes de oro que mi madre me había heredado y el collar que mi esposo me dio cuando nació Roberto. Lo vendí todo no para comprar lujos, sino para pagar la nómina de los empleados y para que el negocio no se nos hundiera. Lo hice con dolor, pero con orgullo, porque así somos las madres del norte. Nos quitamos el pan de la boca por la familia. Y todo ese sacrificio fue para que Roberto fuera a la mejor universidad privada, para que tuviera el título que nosotros no tuvimos. Pero él nunca quiso ensuciarse las manos en la bodega. Le no daba asco el polvo y el olor a grasa. Él quería la oficina con aire acondicionado, el traje italiano y el título de director, sin saber lo que pesa un costal de cal. Se me vinieron las lágrimas al recordar a ese niño que alguna vez fue. Me acordé de cuando tenía 7 años y me prometía con esa carita sucia de chocolate que cuando fuera grande me iba a comprar un palacio para que yo fuera su reina. ¿Dónde quedó ese niño? Ahora tengo un hijo que se avergüenza de mis manos ásperas y que vive obsesionado con aparentar que es de cuna de oro frente a sus amigos de San Pedro, gastando lo que no tiene para encajar en un círculo que ni lo quiere. Esa frialdad con la que me mira ahora, calculando cuánto valgo en pesos y centavos, me dolía más que cualquier golpe. Y entonces el golpe fue real. Todo pasó muy rápido y muy lento a la vez. El avión empezó a sacudirse como si fuera de papel en medio de un huracán. Se apagaron las luces, cayeron las mascarillas y la gente empezó a gritar. Yo solo cerré los ojos y me aferré a mi escapulario, pidiéndole a la Virgencita que si era mi hora, me recibiera, pero que no me dejara sufrir. El impacto fue seco, brutal, un crujido de metal desgarrándose contra la tierra que me retumbó en los huesos. Hubo humo, olor a turbocina y un silencio aterrador que duró unos segundos antes de que regresaran los llantos y el caos. Habíamos aterrizado de emergencia en una zona remota, quién sabe dónde, pero estábamos en tierra. Me toqué la cara, los brazos, tenía golpes, sí, y me dolía todo el cuerpo como si me hubieran apaleado, pero estaba viva. Ni hierba mala nunca muere, dicen por ahí. Logré salir de entre los fierros torcidos, tosiendo por el polvo. A mi alrededor todo era confusión, gente buscando señal en sus celulares tratando de avisar que estaban vivos. Yo saqué el mío. La pantalla estaba estrellada, pero prendía. Tenía una raya de señal, una sola. Mi dedo se fue directo al número de Roberto. Iba a marcarle, iba a decirle, mi hijo, estoy viva, ven por mí. Pero entonces, como un relámpago, se me vino a la mente su cara de esa mañana, esa urgencia por los papeles, esa mirada vacía. Me detuve. Un instinto que no sabía que tenía, un instinto animal de supervivencia, me bajó la mano. Sentí un frío que no venía del aire de la sierra, sino de mi propio corazón. Algo se había roto mucho antes de que el avión cayera. Si yo le avisaba ahorita, él iba a saber que su plan de herencia seguía en pausa. Pero si no le avisaba, si dejaba que el silencio hablara por mí, podría ver quién es realmente mi hijo. Guardé el teléfono en la bolsa de mi saco roto. No llamé. Decidí que tenía que volver a casa por mis propios medios como un fantasma para ver la realidad que el dinero me había estado ocultando. Tardé 24 horas en bajar de esa sierra y llegar a San Pedro. El taxista me miraba con desconfianza por la tierra que traía pegada en la ropa rasgada y el golpe morado en la frente, pero yo solo tenía ojos para el frente. Cuando el taxi se detuvo afuera de mi casa, se me heló la sangre y no fue por el aire acondicionado. No había carrozas fúnebres, ni vecinos de luto, ni un solo rosario colgado en la puerta.
Lo que había era una fila de autos deportivos y camionetas de lujo bloqueando la entrada, brillando bajo el sol como si fuera día de fiesta nacional. Saqué mi llave, esa misma que Roberto tantas veces me ha insistido que le entregue por temas de seguridad. Me temblaba la mano al meterla en la chapa, y no sabía si era por el trauma del accidente o por el terror de confirmar lo que mi corazón ya sabía. Empujé la puerta principal despacio y el silencio de mi casa, mi santuario de tantos años, estaba completamente violado. No se escuchaban llantos ni rezos. Lo que retumbaba en las paredes de mármol era música de banda a todo volumen, esa que a mí me disgusta, pero que a Roberto le encanta cuando anda de fanfarrón, y se oían risas, eran carcajadas borrachas y vulgares que rebotaban en el techo de doble altura. Caminé hacia el vestíbulo arrastrando mi pierna lastimada, sintiéndome como una intrusa en mi propia vida. Y entonces escuché su voz. Era la voz de mi hijo, mi Roberto, pero no sonaba quebrada por el dolor, sonaba eufórica, poderosa. Lo escuché gritar a los cuatro vientos que sacaran el champán, que destaparan las botellas buenas de la cava de su padre. Decía con una alegría que me partió el alma en dos pedazos, que el avión de la vieja se había caído. Lo oí celebrar que por fin la herencia era suya y de nadie más, gritando que se había acabado la tiranía. Me llamó tirana, a mí que me quité el pan de la boca para darle todo. Me acerqué a la entrada de la sala, oculta por la sombra del pasillo. Lo que vi me revolvió el estómago más que las vueltas que dio el avión antes de estrellarse. Ahí estaba mi nuera, mirándose en el espejo grande de la sala, modelando mi abrigo de piel. Ese que mi difunto esposo me trajo de Canadá con tanto esfuerzo y que ella siempre dijo que era de mal gusto. Se lo ajustaba a la cintura como si ya fuera la dueña y señora de la casa. Y Roberto estaba en el centro de la sala, con la copa en alto y la cara roja de emoción, brindando con ese notario corrupto que le presentó una vez y del que le advertí que no se fiara. Ya estaban repartiéndose el pastel antes de velar al muerto. Sentí que el desayuno de ayer se me subía a la garganta, las piernas se me hicieron de trapo y tuve que agarrarme del marco de la puerta para no desplomarme ahí mismo del impacto. Sentí un frío sepulcral que me caló hasta los huesos, un frío peor que el de la noche en la montaña. Pero en un segundo, ese frío se convirtió en fuego. Dejé de temblar. No era tristeza lo que sentía ahora, era coraje, era una rabia pura, encendida, una fuerza que me enderezó la espalda a pesar del dolor. Me sequé una lágrima sucia que me corría por la mejilla llena de hollín. Agarré todo el aire que me cabía en el pecho y, sin pensarlo dos veces, abrí la puerta del salón de un solo golpe para que los buitres vieran que el cadáver todavía respiraba. El silencio cayó de golpe en la sala, tan pesado y repentino que hasta lastimaba los oídos. Fue como si alguien hubiera bajado el interruptor del mundo. La música de banda se cortó en seco y las risas vulgares se atoraron en las garantas de todos los presentes. Roberto, que un segundo antes se sentía el rey del mundo con su copa en alto, se puso pálido, blanco como una hoja de papel, como si hubiera visto al mismísimo entrar por la puerta. Yo avancé cojeando, arrastrando mi pierna lastimada que me punzaba a cada paso, pero mantuve la cabeza bien en alto, mirándolos a todos con el desprecio que se merecían. Con la voz más firme que me salió del pecho, les solté directo en la cara que fueran guardando su champán porque esos buitres se iban a quedar con las ganas de picotear mis huesos. Y les recordé ese dicho que tanto les molesta: hierba mala nunca muere. Ver a mi propio hijo tratar de arreglar la situación fue lo más patético que he presenciado en mi vida. Roberto empezó a tartamudear, se le trababa la lengua y le temblaban las manos, intentando inventar una excusa sobre la marcha. Tuvo el descaro, la inmensa hipocresía de decirme que ellos pensaban que yo estaba muerta y que solo estaban haciendo un homenaje, que estaban celebrando mi vida con música de borrachera y mi nuera midiéndose mis abrigos. Lo corté en seco. No dejé que terminara de insultar mi inteligencia.
Le dije con todas sus letras que no estaban celebrando mi vida, estaban celebrando mi dinero. Le grité ahí mismo, frente a sus amigos interesados y ese notario corrupto, que él ya no tenía madre, que lo único que tenía en los ojos eran signos de pesos, y que esa codicia se lo había comido vivo por dentro. En medio de esa tensión horrible, escuché un llanto de verdad, un sonido humano entre tanta falsedad. Era Lupita, mi empleada doméstica de toda la vida, que salió corriendo de la cocina con los ojos hinchados de tanto llorar por mí. No le importó que yo estuviera cubierta de tierra de la sierra, ni que oliera a humo y a sangre seca. Corrió y se me echó a los brazos, abrazándome con una fuerza que casi me tumba, pero que me sostuvo el alma. Ella, una mujer que no lleva mi apellido, me estaba dando el calor y el amor genuino que mi propia sangre me había negado. Sentir sus lágrimas en mi hombro fue lo que terminó de endurecerme el corazón contra los traidores que tenía enfrente. Ese abrazo me dio la fuerza final que necesitaba para acabar con el circo. Me separé un poco de Lupita. Agarré una de esas botellas de champán importado que estaban en la mesa del centro. Una botella que seguramente costaba más de lo que ganó un obrero honesto en un mes, y la estrellé con todas mis fuerzas contra el piso de mármol inmaculado. El estruendo del vidrio roto y la espuma salpicando los muebles finos hizo que todos brincaran del susto. Les ordené, con un grito que me salió de las entrañas, que se largaran de mi casa ahorita mismo, que no quería ver mi su sombra. Roberto intentó ponerse gallito, alegando que esa era la casa familiar y que él tenía derechos sobre la propiedad. Derechos. Saqué mi celular, ese mismo que decidí no usar en la montaña, y empecé a marcar el 911 frente a sus narices, advirtiéndole que si no salía por su propio pie en ese instante, lo iba a sacar la patrulla por allanamiento de morada. Se fueron con la cola entre las patas. No hubo necesidad de que llegara la patrulla, porque en cuanto Roberto vio que yo hablaba en serio y que mi dedo estaba sobre el botón de llamar, agarró a su mujer, que todavía traía puesto mi abrigo de piel, y salieron huyendo como las ratas que son cuando se prende la luz. Se llevaron su música, su escándalo y a sus amigos interesados, dejando mi casa en un silencio que al principio me zumbaba en los oídos. Lupita y yo nos quedamos ahí paradas en medio de la sala llena de copas a medio terminar y botellas tiradas. Nos pusimos a limpiar sin decirnos nada, barriendo los restos de esa fiesta macabra donde planeaban hacer una carne asada para celebrar mi muerte. Mientras recogía los pedazos de vidrio de la botella que rompí, sentí una tristeza profunda, no de esa que te hace llorar a gritos, sino de esa que te seca por dentro. Esa misma tarde hice la llamada que más me ha dolido en la vida, pero que era necesaria. Marqué al teléfono del licenciado Cantú, un notario de los de antes, amigo de mi difunto esposo, un hombre de ley y no de trampas. Le dije con la voz más firme que pude que preparará todo porque a primera hora iba a ir a su oficina. Le expliqué que voy a revocar mi testamento público abierto. Voy a cambiarlo todo. Ese papel donde le dejaba todo a mi primogénito se va a ir a la basura. En Nuevo León la ley es clara, y estando yo viva y en pleno uso de mis facultades, tengo la libertad absoluta de decidir quién se queda con lo que tanto sudor me costó. Roberto quería la lana fácil, quería vivir como rey sin haber dado un golpe. Pues ahora va a tener que aprender lo que es el jale de verdad, porque de mí no va a haber ni un centavo más. Quizás deje todo a alguna beneficencia o a mis sobrinos que sí trabajan, pero a ese huerco malagradecido no. Cuando cayó la noche, me acerqué al altar que tengo en el pasillo. Prendí una veladora frente a la foto de mi viejo y me quedé un buen rato mirándolo a los ojos. Apreté el escapulario de la Virgen de San Juan de los Lagos que traigo en el pecho, ese mismo que sostuve con fuerza cuando el avión se venía abajo. Le hablé a mi esposo en silencio. Le pedí perdón. Le dije que tal vez nos equivocamos, que tanto esfuerzo, tanto sacrificio para levantar la ferretería,
tanto afán de darle a Roberto lo que nosotros no tuvimos, terminó por podrirle el alma. Pensamos que le dábamos un futuro mejor, pero solo criamos un inútil lleno de soberbia. Me acordé de ese dicho que mi abuela repetía tanto y que nunca quise creer hasta hoy. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Vaya que si me los sacaron. Me dejaron ciega de dolor. Pero al menos ahora veo la verdad. Esta mañana me levanté temprano como siempre. La casa se siente inmensa, casi demasiado grande para una sola mujer vieja y coja. Fui a la cocina y puse el café. No había prisas, no había notificaciones de celular sonando, ni nadie presionándome para firmar papeles. Me serví mi taza humeante y me paré frente al ventanal que da al jardín. Desde ahí se ve el Cerro de la Silla, imponente, fuerte, aguantando el sol y las tormentas sin moverse un centímetro. Me vi reflejada en él. Me di un sorbo al café, sentí el calor reconfortante en el pecho y respiré hondo. Estoy sola. Sí, ya no tengo a mi hijo, o al menos no al hijo que yo creía tener, pero tengo mi dignidad intacta. Tengo la tranquilidad de saber que nadie me está esperando a que me muera para ver qué saca. Entendí a la mala que es 1000 veces mejor una soledad digna y tranquila que estar rodeada de una compañía interesada que solo te ve como un cajero automático. La verdadera herencia que voy a dejar no son las cuentas bancarias ni los terrenos, son mis valores, y si Roberto no los quiso heredar, ese es su castigo, no el mío. Yo sigo aquí y aquí seguiré, firme como el cerro. Han pasado 6 meses desde que saqué a los buitres de mi casa. La ferretería siguió operando firme bajo mi mando. Decidí formalizar el cambio de mi testamento para apoyar a quienes realmente valoran el trabajo, dejando a Roberto fuera de la ecuación. Él ha intentado buscarme ahora que se le acabó el dinero para sus lujos, pero mi puerta permanece cerrada. Prefiero 1000 veces esta calma solitaria cenando tranquila junto a Lupita, que vivir rodeada de la hipocresía de un hijo que brindó por mi muerte. La dignidad es la única joya que no se debe empeñar jamás. Protege tu patrimonio mientras tengas vida. No temas cambiar tu testamento si el respeto se pierde, pues la ley está para servirte a ti, no a la codicia ajena. ¿Y tú perdonarías una traición así solo por ser sangre de tu sangre? Te leo los comentarios.